glorificamos, Padre Celestial, porque tú tienes control de todo, Señor. Tú eres el que determina los momentos, tú eres el que determina los tiempos, y nosotros, Señor, confiamos en tu obra maravillosa. Permite, Padre Celestial, que la palabra de esta mañana llegue a los corazones de quienes están oyendo, Señor, que transforme sus vidas, Padre Celestial, y que los disponga para que el Espíritu Santo transforme este cuerpo, Señor, transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestras costumbres, repito Dios, para ponerlos delante de tu presencia, entregarnos delante tuyo y obedecernos y obedecerte, Padre Celestial, sin mayor inconveniente, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Listo, mis hermanos, hace 8 días estábamos hablando de unos pasos que vamos a estar mirando, de fórmulas o maneras en las cuales el cristiano puede vencer el pecado. ¿Listo? Y hoy vamos a ver el segundo paso, el siguiente paso. ¿Listo? Miren, no hay duda, como lo decía mi mamá esta mañana, que usted ya sabe que orar es necesario. Eso sí es cierto. Desde siempre nos lo han enseñado. Cuando usted estaba chiquito y su papá o su mamá lo ponían a rezar, pues por lo menos en el contexto que crecí yo, uno sabía que ese rezar antes de dormir era importantísimo, ¿cierto? Ese orar, ese pedirle al Señor. Uno tiene que leer la Biblia. De pronto en mi contexto como crecí, de pronto no leía tanto la Biblia como debía haberlo leído. En mi contexto, no sé cuál haya sido el tuyo. El querer congregarse. El ayunar para mí siempre ha sido medio difícil, de pastor estragoncito. Por eso predico sentado, no parado porque nota la panza. Pero hay que ayunar y hay que hacer muchas cosas más. No como sacrificio, sino como disciplina. Esto hay que aclararlo. Eso no se hace como sacrificio y no como disciplina. Y qué bonito es cuando esa disciplina se convierte en una alabanza al Señor por medio de eso que estás haciendo. Lo malo es que parece que cada vez más cristianos como que se les olvida y pierden esa constancia en esas disciplinas espirituales que nosotros tanto necesitamos. Miren, la Biblia nos habla con respecto, y ese es el tema de hoy, ¿no? Para nosotros vencer el pecado, tenemos que empezar a adquirir prácticas espirituales. Entonces tú eres ese tipo de persona que recién está conociendo del Señor. La situación que estamos viviendo en el mundo con esto del coronavirus te tiene nervioso, te tiene nerviosa, y llegó el momento en el que tú dices, no, acudo a Cristo, y Cristo te recibió, pero dices, bueno, ya soy creyente, ya soy cristiana, y ahora, ¿cómo hago pues para saber qué tengo que hacer? Bueno, pues toma este consejo. Lo primero que tienes que hacer es empezar a leer la Biblia, a orar. Lo primero que tienes que hacer es leer la Biblia, orar y tener disciplinas espirituales. Cuando tú no tienes disciplinas espirituales, lo más probable es que recaigamos, como me pasó a mí, en los procesos de nuestra recién conversión. Y el hecho de que caigamos, aclaro esto, no quiere decir que ya la embarraste, ya dejaste de ser cristiano, mejor no vuelvo a la iglesia, yo caigo en tentación, esa vida es muy dura para mí. No, eso quiere decir que caíste, pero tienes que levantarte. Tenemos que recordar que el Señor, la Biblia nos dice que si 7 veces cae un justo, 7 veces lo levantará. ¿Listo? Y dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Señor. Bueno, que si nosotros pecamos, que si tú caíste, entonces no, yo no vuelvo a la iglesia, yo ya la embarré, yo ya caí. No, esa no es la solución. ¿La solución cuál es? La solución es confiar en Dios, creer en su palabra, obedecer su mandamiento y esforzarse cada vez por caer menos. ¿Listo? Miren, la mejor forma de usted de ir a practicar un deporte, usted puede que salga y juegue fútbol, pero de pronto si está como estoy yo, va a pedir que lo pongan de 10, de menos de 10 minutos, porque de ahí para allá el aire le falta. Si está así como yo, ¿no? Si está sin hacer ejercicio, sin cuidar su cuerpo, como lo estoy haciendo yo, que tengo que empezar a cuidarlo, este templo del Espíritu Santo. Mire, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, no tenemos una
disciplina a la hora de ejercitarnos, pues cuando salimos a correr no nos ponemos morados, se nos encrespa el bigote, algo nos pasa, no podemos correr, el aire nos falta, ¿cierto que sí? Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana. Cuando nosotros no ejercitamos, no tenemos costumbres o ejercicios cristianos, disciplina con respecto a nuestra fe, pues ¿qué va a pasar, mi hermano? ¿Qué va a pasar, mi hermana? Pues facilito, no vamos a poder cumplir con los desafíos que la vida nos presenta, y cada vez nos vamos a tardar más en recibir esas bendiciones, en crecer espiritualmente y delante del Señor. Nos vamos a demorar cada vez más, cada vez va a ser más difícil, más complicado, más complejo. Pero si nosotros estamos en ese ejercicio permanente de leer las Escrituras, de orar, las cosas van mejorando. El mejor ejemplo que tenemos nosotros es el mismo Jesucristo. Jesucristo, Él tenía esas prácticas, y en medio de esas prácticas, cuando pasó tal vez uno de los momentos más duros de su ministerio, Él se aferró, Él tomó esas prácticas y con esos elementos enfrentó la tentación que está viviendo y la venció. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo 4, versículos del 1 al 11, y dice así: Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo del hombre, si eres hijo de Dios, el tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a la montaña más alta y le mostró todos los reinos y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Perdón. Listo, aquí nos encontramos un cuadro hermoso, ¿no? Pero contextualicémonos. Un saludo muy especial al pastor William Valencia, a toda la familia, un abrazo muy cariñoso y muy caluroso. De todos los hermanos estamos aquí en la casa pastoral, en la sala de la casa pastoral, estudiando la palabra del Señor. Bueno, ¿qué pasó aquí? Resulta de que Jesús va donde su primo y empiezan una conversación. Le dice: vea, primo, yo vengo a que usted me bautice. Y el primo, que conocía, dijo: no, bautíceme usted. Y empezaron: ay, no, bautízame vos. Ay, no, vos. Y empezaron la conversación hasta que Jesús lo dijo: no, hombre, hagamos una cosa, acuérdese que así está escrito. Jesús se quedó quieto. Juan Bautista dijo: listo, hágale pues. Y lo bañó. Mientras yo estaba bautizando, describe la palabra que se abrió el cielo y que hubo una figura como paloma y que se escuchó la voz que decía: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Esto fue una prédica anterior, que no fue por Facebook, muy anterior, que hablaba de cómo Juan el Bautista tuvo la bendición que, cumpliendo la labor que el Señor le había mandado a que cumpliera, Juan el Bautista fue el primer ser humano sobre la tierra en interactuar con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con el Padre, porque el Padre escuchó la voz. Con el Espíritu Santo, porque se vio como si fuese una paloma en el cielo. Y con el Hijo, pues lo estaba bautizando y estaba metido en el río. Rico, ¿no? Chévere. Pero dice la palabra que es llevado por el Espíritu y que ayuna
en el desierto. Aquí quiero analizar algo. Oído. Parte del crecimiento espiritual, cuando tú entiendes el llamado que Jesús te ha hecho, es obedecer al Espíritu Santo con respecto al sitio donde Él te mueve, donde Él te pone. ¿Listo? Nosotros tenemos que entender eso. Y que dentro de esos procesos, al igual que pasó con con Job, ahí iba a decir un bochinche bíblico, iba a decir otro nombre. Tal como pasó con Job, el Señor permite, hola Julio Esperanza, que el Señor te bendiga, el Señor permite que sean tentados, pero no permite que sean asesinados. ¿Verdad? Llega Jesús y es tentado por Satanás, y allí en esa tentación que está sufriendo en ese momento Jesús, el diablo, que conoce la debilidad del creyente, empieza a buscar la ocasión para decirle, ay hermano, haga esto, ay, hace esto otro. Y llama muchísimo la atención que Jesús todo el tiempo responde con la palabra del Señor. Entonces tengamos en cuenta, ¿dónde está Jesús? Está en el desierto. ¿Cómo llegó Jesús al desierto? Dice la Escritura que el Espíritu Santo es quien lo ha llevado al desierto, ¿cierto? Va al desierto a orar y a ayunar, y quien lo lleva es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien motiva al creyente. Y aunque pareciese que se fue para el desierto y estuvo todo ese día ayunando, ay, como que estaría débil espiritualmente, como que estaba débil en la carne. Miren que lo que quiere decir eso es que cuando nosotros enfrentamos situaciones en nuestra propia carne, tenemos todas las de perder. Pero si nosotros enfrentamos situaciones esperanzados en la ayuda y en el sostenimiento de Dios, tenemos todas las de ganar. Allí las cosas, por lógica, van a ser muy distintas. Allí las cosas, por lógica, van a tener otras características. Pero una de las cosas que más llama la atención de todo este proceso es que el diablo empieza a tocar esos puntos de debilidad. Y lo que llama la atención poderosamente, insisto, es que Jesús siempre utilizó la palabra para vencer. Jesús no habló en sus propios términos. Llama la atención que Jesús no empezó, te reprendo, Satanás. No. Jesús no utilizó esos términos. Jesús respondió. Entonces, a la primera tentación, a raíz del hambre que le respondió él al Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo aquella palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si Jesús usó la palabra para vencer, calcule usted, calculo yo, ¿cuánto más vamos nosotros a necesitar de la palabra para vencer las tentaciones o el pecado que a veces nos acecha? ¿Cuánto cree usted? Yo le puedo asegurar muchísimo. Necesito muchísima ayuda. De lo contrario, no voy a poder vencerlo nunca. En mi propia capacidad, nunca lo lograré. Necesito la ayuda y la intervención divina. Miren, en este episodio de la tentación vimos cómo el Hijo de Dios derrota al enemigo usando oído, usando bien la palabra de Dios. Y cada vez que el diablo lo ataca, Jesús responde utilizando la palabra del Señor de forma correcta. Y esa es una de las debilidades que de pronto también está enfrentando la iglesia. Miren, cuando Él le ofrece pan, la respuesta es, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús usa bien la palabra, Jesús no tergiversa. Quien sí está utilizando mal la palabra es Satanás en el siguiente diálogo que él tiene, porque dice que lo lleva y lo hace poner sobre la parte más alta del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Ay, el diablo es astuto, y el diablo también empieza a mencionar por ahí un salmo. Pero por astuto que sea el diablo, más poderoso es Cristo, quien sabe que Él está
mal utilizando, está tergiversando la palabra de Dios, y la respuesta que Él da es mucho más sabia. No tentarás al Señor tu Dios. Y a veces nosotros, como creyentes, no nos apegamos a la palabra del Señor y empezamos a actuar de tal manera que como que estamos dando espacios y oportunidades para que la tentación llegue, y en lugar de nosotros vencerla, ella nos vence a nosotros. Mire, Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén, y de la misma manera está tratando él de tentar a Jesús ahí en el desierto. Satanás es un ángel caído. Satanás existe de verdad. Él no es simbólico. En este caso y en este momento lo vemos interactuando con Jesús. Hay otros aspectos donde vemos que influye en otras personas para hablar con Jesús. Mire, Él no es simbólico y constantemente está luchando en contra de Dios y en contra de los que obedecen y siguen a Dios. Ese es su trabajo. Esa es la misión, entre comillas, que Él decidió asumir. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Igual que la de Jesús: orar, ayunar y estudiar la Biblia. Las tentaciones de Jesús, las tentaciones que sufrió Jesús fueron reales. Y las tentaciones que a veces nosotros sufrimos para llegar a vencer el pecado son reales. El enemigo quiere que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, a la manera de Él. Pero jamás va a querer que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios. Jesús, les insisto, puedan leerlo, responde con la escritura. Él conocía, estudiaba, memorizaba, interiorizaba la palabra del Señor. Ese es un ejercicio que nosotros debemos continuar haciendo. Eso es algo en lo cual nosotros debemos seguir insistiendo. Pastor, pero yo no tengo celular. Pero no tengo Biblia. No tiene Biblia, pero tiene un celular, y la aplicación de la Biblia es gratis. Y le aseguro que Facebook y WhatsApp lo lee. Entonces coge la Biblia y sigue en tu celular. Miren, Jesús usó la palabra para vencer. Les insisto, si Jesús usó la palabra para vencer, ¿cuánto más no vamos a nosotros a necesitar de esa misma palabra para vencer las tentaciones? ¿Cuánto más? Nuestras derrotas son a veces como muy seguidas, ¿cierto? Y a veces uno hace esfuerzo, uno no quiere dejarse vencer, pero cayó. Y eso sucede cuando nosotros dejamos de leer la palabra, cuando nosotros permitimos que nos distraigan con respecto a esas disciplinas espirituales. Esas disciplinas espirituales crean vacíos en nuestra manera de vivir, y esos vacíos nos llevan a que nosotros tropecemos en algunos momentos. El consejo esta mañana es sencillo, te insisto: lee la Biblia, ayuna y ora. Y no solamente lee, estudia la Biblia. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119. Voy a buscar por aquí mi Biblia. Salmo 119. Que haciendo una recomendación a las personas, haciendo una recomendación al creyente joven, al creyente recién convertido, que está preguntándose eso en este momento, que a lo mejor está preocupado: bueno, ¿yo qué hago con mi vida? ¿Yo cómo voy a lograr vencer esta tentación? Y en esta época es peor todavía, hermanos. En esta época es más difícil aún, porque internet, porque salimos a la calle, vivimos situaciones, nos invitan, busca en Facebook y hay cualquier cantidad de invitaciones a fiestas privadas. Los que estamos dormidos somos las iglesias que no estamos mandándolas a una fiesta de celebración desde tu casa, que es leyendo la escritura. Y nos estamos demorando en aprovechar estos elementos que el Señor nos ha entregado y con los que nos ha bendecido, para que nosotros no caigamos en tentación. Y como les decía, el Salmo 119, de 9 al 11, dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco
con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Y el 12 dice, bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Entonces, ¿qué le explicamos a él? ¿Qué vas a añadirle a él? Si la palabra te está diciendo qué es lo que necesitas. ¿Cómo puede un joven guardar su camino? Con la palabra del Señor. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Dice, buscar a Dios de todo corazón. Atesorar los dichos para no pecar contra Él. Y aprender sus decretos. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra del Señor. ¿Cómo le conocemos? Leyendo la Biblia. ¿Cómo adquirimos la costumbre de orar o de ayunar? Mirando cómo hombres y mujeres importantes de la Escritura hicieron ese ejercicio y explican los pasos que tienen que dar para que nosotros obedezcamos en ese sentido. Miren, sin la oración es imposible vencer en la lucha contra el pecado. Amén. Sin la oración es imposible. Con toda oración y súplica, dice la palabra del Señor, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Dice Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren. Estar pendiente de lo que suceda a nosotros y orar permanentemente. ¿Cómo se vence la tentación? Por medio de disciplinas espirituales. Insisto, oración, lectura y ayuno. 3 puntos claves para la vida del creyente. ¿Es fácil? Para algunos sí, para algunos no. Pero hay que hacer el esfuerzo, hay que lograrlo. Cuando usted ora y atesora la palabra de Dios, ese orar y ese atesorar la palabra de Dios son 2 de los hábitos más importantes que necesitamos para no morir a causa del pecado. Ya saben a qué me refiero, esa muerte espiritual, para no estar muertos delante de la presencia del Señor. Ese arrepentimiento nos tiene que llevar a buscar la Escritura, a leerla. Ese arrepentimiento nos tiene que llevar y nos tiene que invitar a orar pidiendo al Señor guía para todas y cada una de las decisiones que nosotros debemos tomar. Y esa lectura y entendimiento de la palabra nos tiene que llevar a menguar en nuestras fuerzas para confiar total y absolutamente en Él. Este tiempo de prueba que muestran donde Jesús ese tiempo de prueba demuestra que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Y aunque era completamente hombre, también era Hijo de Dios. Y es capaz de superar a Satanás y las tentaciones que él ponga por delante. Una persona no puede demostrar su obediencia al Señor, verdadera, sincera, si no tiene la oportunidad de ser desobediente. Y allí es cuando tú decides. ¿Recuerdan la predicación del 27 de octubre? O decides vida o decides muerte. Ahí está la fiesta, ahí está la rumba, ahí está la pornografía, ahí está el trago. Tú decides. Nadie va a decidirlo por ti, Dios no te va a imponer nada, es tu decisión. Pero compartía un meme yo en estos días que decía que Pablo dijo, haga lo que le dé la gana, pero pues no venga acá chillando. Y le dijeron a Pablo, eso no lo podemos poner en la Biblia. Y él dijo, bueno, pues escriba, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me glorifica. Haga lo que le dé la gana, pero después no llore. No, la mejor opción, la más lógica que tenemos es la obediencia al Señor. Es orar, ayunar y memorizar su palabra. También usted y yo vamos a ser probados, no estamos exentos de eso. Y ahora, sabiendo que la prueba viene, escúcheme lo que le voy a decir, sabiendo usted que la prueba viene, ¿no le conviene más estar preparado? ¿No le conviene más? Roberto es boxeador, ¿no?
Si Roberto, una vez que charlábamos, Roberto hablarle de boxeo se apasiona. Y él me decía cómo es la posición que uno tiene que acomodar. Y yo miraba la forma en la que él me decía, entonces cuando me decía, no, es que con este puño usted protege su boca y entre los suyos baja toda la parte media. Y con este brazo usted también puede proteger las partes centrales de su cuerpo para evitar un golpe que lo noquee. Me explicaba Roberto en una ocasión. Y yo les pregunto ahora, si ya sabemos que tenemos que debemos tener una disciplina y que el primer punto es aceptar al Señor y aceptar que estamos en pecado, ¿cierto? Lo vimos hace 8 días. Y hoy estamos hablando que hay 3 puntos de la disciplina, que es oración, estudio y ayuno, que nos sirven para eso. Si tú sabes que esos son, que tú lo necesitas para enfrentar el pecado, ¿qué haces con tu guardia abajo? Si tú sabes que la prueba vendrá, nosotros deberíamos estar alertas y listos para enfrentarla, para enfrentar esa prueba. Mire, debemos tener en cuenta sus convicciones son buenas, pero usted está seguro que va a resistir bajo presión. Usted a lo mejor está convencido en quién ha creído, pero está seguro que cierto tipo de tentación usted la puede soportar. ¿Está seguro? Si usted no está seguro, como diría mi abuelito don Ribardo Ramírez, ¿cómo se llama? Correr huir por salvarse no es cobardía. Huir del pecado no es cobardía. Y en este caso yo diré que huir del pecado no es cobardía. Esa es una disciplina. Lea la palabra, estúdiela, busque a alguien que tenga conocimiento. Si tiene preguntas que hacer, escríbanme al WhatsApp. Yo en las mañanas me demoro en responder, y en las tardes también, pero no le diga el resto. No, usted me escribe, me hace preguntas y estudiamos. Está el pastor William, que ya me da hasta pena, porque cuando recién llegó y no lo dejó dormir al pobre niño. Pero el pastor William también sabe. Si tienen teléfono de él, llámenlo. Está la pastora Marta, tenemos que orar por ella a propósito. Está el hermano Luis Carlos, que parece una biblioteca ambulante, ¿cierto, hermano Marina? Gloria a Dios. El pastor Gerardo. Hay personas que tienen conocimiento de la palabra, mucho conocimiento. La hermana Miriam, Julie tiene mucho conocimiento de la palabra, una mujer tan joven, y es fascinante las ocasiones que pude sentarme con ella a hablar y sabe muchísimo de la palabra del Señor. Busque personas maduras espiritualmente, a quien usted puede identificar si este varón, esta hermana tiene esa característica en esa disciplina de estar leyendo y memorizando la palabra. Busque, ore y ayune, pero sobre todo asegúrese que en esos procesos de vida que esté atravesando dependa total y absolutamente del Señor. Iglesia del Señor, vamos a orar. Amadísimo Dios y Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias Padre Santo por tu amor, por tu misericordia, amado Rey. Gracias Papito Dios porque eres tú quien nos ha traído a este momento. Gracias Padre Celestial porque eres tú quien ha preparado esta reflexión, Señor. Yo solamente fui el medio, amado Dios, pero eres tú, es tu palabra, Señor, es tu enseñanza. Permíteme, Padre Celestial, conservar la humildad suficiente para entender que nada estoy haciendo en mi fuerza, Señor, sino que es tu Espíritu Santo, soberano Rey, que nos bendice, que nos guía. Padre Santo, te pido y te suplico, Señor, y oro a ti por aquellas personas, Papito Dios, que sienten de que están perdiendo la batalla porque tal vez caen nuevamente en tentación, Señor. Oro por aquellas personas que todavía no han entendido la importancia, Señor, de recibirte como Señor y Salvador, Señor, de reconocer su pecado, Señor, y doblar rodillas delante tuyo. Oro, pido y clamo para que seas tú teniendo misericordia y seas enviando obreros a tu mies, Padre Celestial, para que todos lleguemos a ese arrepentimiento de pecado, Señor, y al convencimiento, Padre Celestial, de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Bendice, Padre Celestial, a los hermanos, Señor, fortalece a las familias, Padre Celestial, que están pasando por situaciones duras, de pérdidas sensibles en sus familias, Señor. Bendice, Padre Celestial, a las personas, Padre Santo, que están pasando por situaciones de enfermedad, Señor. Sé tú, Padre Santo, haciendo tu entera voluntad
en sus vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor los bendiga. Noradeli, te amo, Norita. Yo le voy a llevar tus saludos a Raúl Eduardo. Voy a ver si me dio un momentito. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Nos vemos, familia. ¿Oyeron? Saludos a la familia. ¿Y qué dice aquí el resto de gente? Pero duro. Amén. 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 Como que están en ayuno porque no han comido. Que Dios los bendiga.